Se pone los tenis hoy una mujer que siempre hace sentir su voz en los debates que más inquietan al país, que conoce como nadie la realidad de una Colombia que a veces ni siquiera nos imaginamos, que es directa, que es muy firme y que se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de la Defensoría del Pueblo. Iris Marín, se pone los tenis, bienvenida, Hola defensora. Paula, muchas gracias por la invitación, no traje los tenis. Ya me va a contar por qué, porque yo me imagino que su trabajo sí tiene que ver mucho con tenis o no. Sí, claro que sí, sí, Y toca llevamos estar cómodo defensora por la vida. meses detrás de esta cita, no la habíamos podido cuadrar, por eso la alegría de poderla tener acá, pero justamente no habíamos podido porque usted se la pasa por toda Colombia, viajando por los territorios. Esa es su vida, viajar y viajar. Sí, ya cumplimos un año desde que llegué a la Defensoría del Pueblo y siempre me propuse viajar todas las semanas o por lo menos cada 15 días y sobre todo a los lugares, digamos, más donde la institucionalidad no llega, para escuchar a la gente, para entender mejor las problemáticas del país, la problemática de la gente y ser puente. La Defensoría del Pueblo es como un puente entre pues, el pueblo, valga la redundancia, es la Defensoría del Pueblo, y las autoridades que tienen que tomar pues, decisiones y acciones en favor de ellos. Entonces, sí, eso implica estar lo más posible fuera de Bogotá. Poco tiempo en su casa, durmiendo en su cama, porque además es cierto, los viajes son a la Colombia más compleja, más difícil, la que más sufre. ¿No le da miedo a veces, la verdad? Pues yo digo que la defensora del pueblo no puede tener miedo, porque si tiene miedo la defensora del pueblo, pues ¿qué le puede esperar al resto de la gente que no tiene, digamos, como no está investida en un poder público para ejercer esta función? Entonces me Claro. parece que no pienso desde ahí. Tengo unas recomendaciones de seguridad y un equipo de seguridad, entonces yo lo que hago es, ustedes encárguense. Hay veces que me han dicho, no puede ir. Digamos, sí, hay veces que me ha tocado dejar de entrar a ciertos territorios por razones de seguridad y pues soy muy cautelosa, pero siempre trato de correr un poquito como para ver cuáles son las condiciones en las que podemos estar ahí, porque siento que ese es el lugar donde debe estar la Defensoría del Pueblo. Claro, es verdad, porque usted llega a los sitios que están totalmente dominados por el ELN, Clan del Golfo, disidencias y demás, donde ellos son los que deciden quién entra y quién no, y además su trabajo, pues es denunciar justamente eso que está pasando por cuenta de ellos. Exactamente, es como de eso se trata y que la gente no se sienta sola. Es decir, es como un tema de una parte denunciar, como tú dices, pero de otra parte acompañar. Para la gente es muy importante cuando las instituciones y especialmente desde Bogotá se van. Y claro, son los lugares, ahorita decías, los más difíciles, los más Sí. duros, pero también son lugares maravillosos. Generalmente vuelvo, digamos, con un doble sentimiento, sobre todo donde más presencia de grupos armados hay. De una parte, pues tristeza de ver que mucha gente no tiene a veces las herramientas ni el acompañamiento institucional y se siente sola frente a la violencia de los grupos armados. Pero de otra parte, también siento que en Colombia tenemos, aquí en el centro, en Bogotá, siendo yo bogotana, como una ignorancia de nuestro país, porque uno vaya, primero son lugares, la mayoría que son espectaculares, ríos, mar, selva, la comida, la cultura de la gente, la esperanza de la gente en medio de tantas dificultades y su capacidad de resistencia y de seguir adelante. Entonces, esa desazón por su soledad y su tristeza también se compensa con un golpe como de energía. De hecho, yo generalmente vuelvo energizada de esos viajes. Acá en Sí. Bogotá me siento como a veces más ahogada de poder transmitir ese mensaje. Cuando voy, sube como mi energía de no. Recordemos para qué es este trabajo. Pero no llega también muy golpeada, no sé, no ha llorado de pronto a veces de lo que se encuentra en la realidad de un territorio. Es que yo lo decía ahora, usted conoce la Colombia que a veces ni siquiera nos imaginamos, porque es que desde el centro del país, pues sí, uno ve que hay ataques, uno ve que pasan cosas, pero creo que no se imagina ni el 1% de lo que realmente sucede allá. A veces no llega muy golpeada. Sí, sí, claro, y he llorado también y con mi equipo, claro que sí, muchas veces, por la impotencia. Sí. Y es fuerte sentir impotencia siendo la defensora del pueblo, me parece grave para el país, eh, porque sí, muchos reclamos, mucha desolación de la gente. En Bogotá un discurso público, no digo solo del gobierno, sino como el debate entre sectores políticos, me parece que a veces están tan concentrados entre ellos en darse duro
que pues la gente y el territorio se olvida. Entonces, inclusive cuando se reivindica el territorio. Entonces, sí, a veces siento impotencia, siento que ya no sé qué más hacer, es decir, que pienso con el equipo, ¿qué más hacemos para generar realmente un conocimiento y una cierta unión de Colombia en torno a ese tema? Yo creo que este es un tema que a todos los sectores políticos, institucionales, sociales, uno les pregunta y nadie va a estar de acuerdo con la pobreza, con el abandono, con la violencia, nadie está de acuerdo con eso, pero a veces, digamos, en lo que llamo yo la gritería de la polarización, eso se pierde y terminamos muy divididos y esto debería ser algo que nos uniera. Entonces sí, muchas veces, sí, varias veces hemos llorado ahí en conjunto. Claro, y cada vez es más común que la polarización se come todas las realidades en las cuales deberíamos estar concentrados. Y parte del trabajo de la Defensoría, o buena parte del trabajo de la Defensoría, es emitir esas alertas tempranas, que el 90% de las veces, y creo que estoy siendo generosa en ese porcentaje, en este país se desatienden y se desconocen. Y eso para usted debe ser una frustración enorme, porque usted dice, soy la defensora de una Colombia en la que pasa de todo y no pasa nada. Sí, de acuerdo, porque, a ver, las alertas tempranas, además esto es otra cosa, nosotros nos dicen, no, eso se volvió como un oráculo de lo que va a pasar y eso es lo peor que le puede pasar a las alertas tempranas, porque las alertas tempranas, más que anticipar algo que va a pasar, lo que buscan es prevenir que ocurra. Claro, esa es a la través de idea. las recomendaciones. Un diagnóstico que a veces es duro, ahorita que estamos con la alerta electoral, la revisamos con el equipo y vuelvo y la reviso, como no queremos generar pánico, porque si el pánico lo que hace es paralizar y vamos a terminar mal. Entonces, lo que queremos es mandar un mensaje de lo que sí puede hacer el Estado, porque en Colombia tenemos una institucionalidad, nosotros nos damos muy duro y yo soy una de ellas, pero tenemos una institucionalidad fuerte, siempre aquí se han hecho elecciones, siempre hemos podido sobrevivir a pesar de tanto dolor. Entonces esas recomendaciones son una carta de navegación para decir, venga, y venga con nosotros, con la Defensoría, que hay que hacer, remanguémonos y pongámonos las pilas, cuáles son las zonas donde más atención se necesita, cómo nos dividimos el trabajo, cómo nos organizamos. Ese es el espíritu de la alerta temprana, como de ponerse en función de la acción. Pero muchas veces o se rechaza el diagnóstico, que exageración, eso no es tan grave, o se resalta tanto el diagnóstico que entramos en pánico, parálisis y que no vamos a poder hacer nada. Entonces nos distraemos de nuevo. Pero volviendo al tema que usted me decía ahora, mire, sí, hemos llorado y he llorado con mi equipo. ¿Hay alguna zona del país que haya sido la que más le ha impactado por lo que allí vio? ¿Que le haya arrugado el alma y el corazón más que otros sitios? Porque yo sé que son muchos, es complejo en Colombia esto. Sí, también son circunstancias. Pues Catatumbo, sin duda Catatumbo. También un viaje que tuvimos al Medio San Juan en Chocó, fue muy impactante. Putumayo, Puerto Asís, nos reunimos y escuché a una mujer muy valiente, una joven además, yo creo que tenía menos de 30 años, que en un lugar donde hay mucho dominio de los comandos de frontera, ella decía, pues todo el mundo, más que resignarse, es que no tienen opción que atender la directriz de los grupos. Y ella hablaba de cómo se iba a mantener autónoma y levantaba su voz. Yo me admiré mucho de su valentía en esas condiciones. Sí, y bueno, Cauca. En Cauca tuvimos mucho miedo en una misión, en la que más miedo he sentido fue en Toribio, en Cauca, a principios de este año. No, pues era completamente dominado por las disidencias de Mordisco y nos habían dado la autorización de ingresar y entramos en una caravana con Naciones Unidas y con todo el mundo, pero resulta que solo le dieron, éramos como 6 carros y solo a mi carro le dieron la autorización de ir con las ventanas cerradas. El resto tenía que ir con las ventanas abiertas, pero había mucha polvoreda y alguno de los carros decidió cerrar la ventana, pero por la polvoreda. Entonces cuando llegamos al lugar de la reunión con la gente, nos dijeron, el grupo está bravo porque incumplieron las directrices. Entonces no sabíamos, algunos me recomendaban que cerráramos y nos devolviéramos, pero la gente estaba muy feliz, o sea, digamos, muy expectante de la reunión. Entonces fue muy difícil manejar. De una parte yo no me quería ir y dejar la gente ahí plantada, pero de otra parte me estaban diciendo, lo mejor va a ser salir ya, porque el grupo está molesto. Entonces al final hicimos como algo intermedio, rezando mucho, que fue quedarnos 1 o 2 horas,
y finalmente regresarnos, pero sentimos mucho miedo porque nos dijeron el grupo está bravo, que era algo que no nos había pasado, que nos dijeran que el grupo estaba bravo, sino permitían el ingreso de la Defensoría del Pueblo. Sí, y en el medio San Juan, en Chocó, pues unas comunidades en medio de una disputa entre el Clan del Golfo y el ELN, y también pues muy desolados, y escuché a un joven espectacular que me decía por qué nosotros no tenemos oportunidades. Eran unas preguntas muy básicas, pero lo preguntaba como, le quiero preguntar, defensora del pueblo, ¿por qué los jóvenes de aquí no tenemos oportunidades? ¿Por qué no podemos organizar un partido de fútbol, un campeonato de fútbol? ¿Por qué tenemos miedo de que nos recluten? Así, me hacía esas preguntas, no reclamándome, sino pidiéndome como muy profundamente que les escucháramos y transmitiéramos su voz. Desde una inquietud genuina. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque históricamente no hemos podido hacer en este país que el Estado llegue con la presencia institucional. Esta mañana escuchaba a un miembro de las fuerzas militares, que con lo que pasó en Arauca, que hubo un ataque a las fuerzas militares justamente, decía, el ELN lleva en esta zona 45 años haciendo presencia, y eso es un secreto a voces. ¿Por qué? Porque no hemos podido llegar con el Estado a toda Colombia. Yo creo que seguimos siendo una patria boba en ese aspecto, porque nosotros deberíamos, vuelvo a la idea de estar unidos. Por ejemplo, en el acuerdo final de paz, el punto 1 hablaba de las zonas PEDET, las zonas para programas de desarrollo con enfoque territorial. 16 zonas del país que con estadísticas es las que más cultivos de uso ilícito tenían, más pobreza y más victimización, y donde hay más factores de reproducción de la violencia. Dijimos, bueno, hagamos allá una inversión social focalizada para evitar que allí se reproduzca la violencia. Y pasó de todo, entre disputas políticas, entre ineficiencias estatales en la inversión, corrupción. ¿Y qué pasó? 9 años después del acuerdo de paz, tenemos muchos diagnósticos de por qué no se ha podido hacer. Increíble. Y reproducimos esa desigualdad territorial que siempre la menciono como es distinto un niño que nace en Bogotá en un barrio estrato 5 que una niña que nace, por ejemplo, en el Chocó, en un territorio indígena. ¿Por qué esas diferencias tan grandes de futuro, de las perspectivas de lo que puede llegar a ser o puede llegar a ocurrir con su vida? Y creo que ahí tenemos como un tema en el que hemos estado divididos y deberíamos estar unidos. Yo estoy segura de que a todos los sectores políticos les interesa eso y que valdría la pena que nos pusiéramos de acuerdo en elementos tan básicos como la inversión social en las zonas más afectadas por la violencia. Y llega usted, defensora, a estos lugares que nos describe tan complejos, donde su vida incluso podría terminar corriendo peligro, siendo mujer, a un ambiente que ha estado dominado por hombres, porque bueno, tuvieron que pasar 30 y pico de años para tener una mujer defensora del pueblo. ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Cómo la recibieron o ha tenido, como sucede en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos, que ganarse a codazos el respeto y la credibilidad? Bueno, pues a ver, como defensora del pueblo y en las comunidades yo me siento supremamente cómoda. La gente agradece y se ponen muy felices de que haya una mujer en la Defensoría del Pueblo. Creo que el hecho de ser mujer, claro, hay una cantidad de estereotipos, pero pues que, digamos, son reales. Las mujeres hemos ocupado más un lugar de cuidado, no que los hombres no lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer, pero hemos ocupado un lugar de cuidado, entonces la gente siente como ese rol de cuidado de una mujer defensora del pueblo que llega, que escucha, que habla, o sea, que digamos desde un punto de vista no como el poder, como yo llegué la poderosa, sino llegué la que va a escuchar, la que va a acompañar y como claro, con más también, empatía. No estamos diciendo que los hombres no, pero como con más empatía, que es una característica tan femenina, siento yo. Exactamente. Entonces creo que eso lo agradecen mucho, eso ha sido pues bonito y yo me siento muy cómoda ahí. Aquí, digamos, en el nivel del poder político nacional, sí creo que ha sido más difícil. Sí. Porque creo que yo tengo como una combinación, bueno, no sé, ustedes me dirán, pero de una parte yo aparento ser muy dulce y yo creo que, bueno, o trato de ser dulce, cálida, muy dulce, eso es cierto. Sí, digamos, etcétera, pero de otra parte soy muy firme en mis convicciones. Y yo creo que eso a ciertos, digamos, como a los hombres poderosos les genera como una disociación grande, porque dicen, no, pues dulce, sumisa, ella nos va a decir que sí a todo, y yo pues, digamos, dulce, colaboradora, cariñosa,
pero si algo no me parece, pues igualmente digo, no estoy de acuerdo y la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir su rol y con firmeza y vehemencia lo digo. Y eso genera como a veces como una ruptura porque esperan otro actuar de la Defensoría del Pueblo, esperan una mayor, digamos, colaboración o ser un poquito más suave en las posturas. Entonces, creo que eso sí ha sido más difícil, poder generar como un diálogo muy horizontal y que ciertos hombres poderosos no se sientan como, sí, como desconcertados por la posición de una mujer que tiene unas posiciones firmes. ¿Colombia sigue siendo un país machista? Parte de eso es Claro, por lo cual no habíamos tenido una mujer defensora antes, ¿sí? claro, por supuesto que sí. Es que el otro día también en un evento alguien me dijo, fíjate que las dos únicas mujeres que hay en el primer nivel del Estado son por ternas de mujeres. Ya, bueno, presidente de la República, presidente de la Cámara, presidente del Senado, procurador, contralor, registrador, presidente del Banco de la República, presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Es verdad? Más fiscal y defensora del pueblo. Las dos somos mujeres por terna de mujeres. Es decir, no digo que no hubieran elegido una mujer en una terna mixta. Y eso me hizo acordar, defensora, que le dieron palo por su pronunciamiento público cuando usted dijo que de la terna para elegir el magistrado de la Corte Constitucional había una mujer, que deberían elegir a una mujer. Entonces le dijeron que se estaba extralimitando en funciones, que usted se estaba metiendo en política. ¿Qué ha reflexionado de eso? ¿Cree que cruzó la línea? ¿Se arrepiente de lo que dijo? No, no me arrepiento. No me arrepiento porque lo que pasa es que hay una disputa política de los sectores, de los partidos políticos y una posición del gobierno y del Congreso muy clara. Entonces, fue difícil presentar un mensaje en medio de tanta polarización. Pero no, nosotros tenemos una campaña para mujeres en las altas cortes, porque de hecho este año ha retrocedido la participación de mujeres en las altas cortes. Entonces, siempre hemos dicho, mujeres sí hay mujeres con la trayectoria, la competencia, los estudios, Pero la claro. credibilidad, y muchas veces están allí y sencillamente no son quienes quedan. Y yo sí creo que si la mujer cumple las condiciones de experiencia y de independencia, ambas, de independencia, deberían ser elegidas por encima de los hombres. Y eso sí, lo dije ahí y lo seguiré diciendo. Yo creo que con el tiempo, vista la coherencia de los pronunciamientos, van a entender que es una posición muy sólida y muy firme de la Defensoría. Y la ternó a usted el presidente de la República, entonces todo el mundo decía, la defensora del pueblo es petrista. Y resulta que usted le ha hecho una voz protagonista, no solamente todo el trabajo que está haciendo en territorios, sino también que usted le dice las cosas que piensa al presidente, y eso ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo le va con eso? ¿Cómo es su relación con el presidente? La relación pues ha sido tensa, porque a pesar de que en muchas ocasiones la Defensoría del Pueblo apoya posiciones del gobierno que están coherentes con la agenda de derechos humanos, también en otras ocasiones hemos tomado distancia o he tomado distancia, y eso pues genera una como desconcierto que no es tan fácil de llevar y digamos en la discusión política. Ahora también tengo que decir que rara vez el presidente de la República se ha pronunciado directamente de manera desobligante en contra mía o en contra de la Defensoría del Pueblo. A veces ha hecho observaciones, creo que en general los ha hecho en un tono propio, como un debate respetuoso. Tal vez lo que más duro nos ha dado es la decisión de reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Al principio yo pensé que era como un error de alguien que no se dio cuenta de la independencia presupuestal de la Defensoría del Pueblo y del impacto que podría tener en las regiones más apartadas del país, pero realmente a pesar de que he golpeado todas las puertas, el gobierno se ha mostrado que definitivamente no va a apoyar la solicitud presupuestal de la Defensoría del Pueblo, y eso sí me ha parecido muy fuerte, digamos, tal vez de todo el panorama de tensión que pueda haber por las posiciones independientes de la Defensoría del Pueblo. Ese es el de los pocos hechos que destaco como un desconocimiento a la autonomía de la Defensoría del Pueblo. Pero sí le gustaría entonces que hubiese como más tiempo y disposición del presidente, no sé, para sentarse con usted, no una vez a un café, sino varias veces durante su administración para que hablaran de lo que usted encuentra en los territorios, de las alertas tempranas, qué vamos a hacer. O sea, ¿le parece que sí falta un poquito eso? Por supuesto que sí, porque además creo que el presidente de la República necesita esa información para tomar mejores decisiones.
La Constitución habla de la separación de poderes, pero también habla de la colaboración armónica. ¿Sí? Por ejemplo, en Catatumbo le pedimos con Naciones Unidas y la Iglesia Católica una reunión donde le dijimos, no nos escuche a los que vivimos acá en Bogotá, a la Comisión Humanitaria del Catatumbo, que es la que recibe personas secuestradas, la que va de vereda en vereda, acompaña a la gente, escúchelos a ellos en una reunión privada y que usted pueda tener porque el gobierno ha dicho que el 70% del Catatumbo ya está controlado, eso no es verdad. Entonces, presidente, y nos respondió diciéndonos que el tema era de la mayor importancia, pero pues que prefería que nos reuniéramos con el consejero comisionado para la paz. Entonces creo que pierde una oportunidad. Bueno, lo suyo ya no como defensora, sino como Iris Marín, nos queda claro que es la Constitución, usted es abogada constitucionalista, ha trabajado siempre por el tema de los derechos humanos. ¿De dónde viene ese interés justamente como por esos asuntos? Cuéntenos un poquito como, no sé si esto viene de casa de los papás, ¿cómo fue su infancia? Sí, bueno, mi familia es de izquierda y mis papás desde muy chiquitos siempre nos inculcaron mucho pues a mis hermanas y a mi hermano y a mí el tema social, siempre, como de preocuparse por la gente que tenía problemas o por las injusticias. O sea, yo siempre me acuerdo que yo ya tenía 7 años y mi papá los domingos nos leía las lecturas dominicales después del desayuno y eran unas charlas de 2 o 3 horas hablando de temas. Yo digo, claro, pues yo desde tan chiquita reflexionando, claro, ¿no? ¿Usted tenía cuántos años? Desde los 7 años, Bueno. o sea, realmente, y mi papá era 2 horas, entonces hablando de las lecturas dominicales, pero podía ser de quién ganó el Premio Nobel de Literatura, o también hablando del problema de desempleo en Colombia, o lo que fuera que saliera en las lecturas dominicales, y nos hacía reflexiones, y entonces siempre hubo como esa importancia, y yo siempre como que tuve desde chiquita como ese dolor por la injusticia y esa intención siempre de ser la que levantaba la mano cuando todo el mundo se queda callado. Yo no, yo sí quiero decir, siempre terminaba jugando ese rol en el colegio, luego en la universidad y pues empecé a trabajar en derechos humanos desde que estaba en la universidad, pues por eso. Y con este trabajo, con esta viajadera, ¿sí hay tiempo para la vida familiar? Poquito, pero trato de siempre tener un espacio pues para mi hijo, que tiene 21 años, ya está grande, pero sí, ya está grande, pero pues tratamos de por lo menos almorzar los sábados o compartir algún tiempo, y pues para mi pareja, mi compañero, que también que ha sido un apoyo fundamental en todo este proceso de defensora del pueblo, trato de sacar ahí como cuando se puede, pero vivo muy cansada y en el celular. Me imagino, claro, usted llega rendida a los viajes, pero ¿qué le dicen tanto el hijo como el novio de su trabajo? No sé si lo sufren, se estresan, usted llega y les cuenta lo que vio en los viajes, ¿cómo funciona eso ahí? Porque además su hijo, teniendo la mamá que tiene, debe ser como muy consciente también de la realidad a sus 21 años. Sí, ambos son un apoyo fundamental. Bueno, mi hijo siempre pues lo que me dice es que se siente muy orgulloso de mí y pues que me apoya un montón, y pues eso es muy bonito, realmente Claro. como sentir ese apoyo. Y Javier, mi compañero, es incondicional. Yo siempre digo que yo creo que, o sea, no puedo decir que sin él no hubiera podido ser defensora del pueblo porque yo he hecho mi camino, pero él fue fundamental, ¿sabes? Muchas veces a uno le dice, no, pero ¿cómo vas a ser defensora del pueblo? O no lo vas a lograr, o mira que eso no es para ti, ¿no? Y gente además, inclusive con buena intención, a veces le corta a uno las alas. Y él siempre me dijo, no, tú vas a ser defensora del pueblo, y siempre en los momentos en que yo dudo, él me sube la moral, y creo que ha puesto mucho como de su vida también personal, porque, ¿sabes? No es fácil tampoco pues para los hombres como tener como de pareja a una persona con una visibilidad pública tan importante, y él pues se ha sabido adaptar de una manera es una nueva masculinidad. Además, con poco tiempo para planes de pareja, porque usted está poquito acá y además me dice, llego cansadísima, ¿no? Y él lo entiende perfecto. Sí, él lo entiende, sí. A veces pues como que me dice, mira, saquemos un par de días así sea para ir a Girardot, o sea. Claro, y toca hacerlo. Sí, hay poquito tiempo, pero sí, él es muy comprensivo. Bueno, ¿y qué le relaja, qué la divierte cuando tiene ese tiempito y deja atrás el sueño? ¿Qué se pone a hacer?
Bueno, a mí me gusta bailar champeta, bailo muy mal. Champeta, wow. Bailo muy mal, pero hay un estudio al que voy de champeta y música caribeña que me gusta bastante. También hago cerámica, últimamente no he vuelto a hacer cerámica y me gusta mucho pintar. Pinto, pero pues no pinto nada de exposición ni nada, es como para mí, pinto con plumones y ese tipo de cosas. Me gusta la música mucho, me gustan los conciertos, que también cada vez voy menos, pero me gusta mucho la música y la música en vivo. ¿Todo esto vale la pena, defensora? Claro que sí, la Defensoría Ese del sacrificio, Pueblo no, dice, su sacrificio personal. sí, claro que sí, yo creo que sí, yo creo que pues además de hecho me parece son solo 4 años. Me parece que es una oportunidad tan bonita de servicio al país que me parece corta, digamos, en el sentido de hay tanto por hacer, me gustaría poder convencer a más gente, poder, digamos, además hay curvas de aprendizaje, entonces yo ahorita que cumplimos un año, yo digo, Dios mío, un año ya, o sea, en otro año ya empezamos la cuenta regresiva, entonces creo que sí, creo mucho en el servicio público, es decir, que la gente que está ocupando lugares del servicio público lo haga en función de la gente y en función del servicio. Aquí se habla mucho como de los puestos. Es que tiene un puesto. Y entonces como que el puesto es que la gente lo persigue y como que le limpia el camino para que siga. Ajá. Y no, es al revés. Uno está al servicio de la gente. Entonces me parece una oportunidad de servicio tan bonita que la probabilidad de que yo llegara a ser defensora del pueblo, pues digamos, para mí era pues mínima o digamos yo no hubiera sabido que esto podía ser. Entonces en la medida en que es, me parece que hay que aprovecharla al máximo y que totalmente vale la pena. Defensora no se puso tenis, pero yo creería que su trabajo, o sea, mejor dicho, en su trabajo los tenis hacen parte fundamental de la pinta, ¿o no? Porque pues para uno ir a recorrer Colombia, qué mejor que tenis. Sí, ¿Qué pasó exacto. Que iba a estar acá en Bogotá y no caí en cuenta, pero no, completamente. De hecho, pues en todos estos blue jean, tenis y chaleco de la camiseta Claro. y gorra de la Defensoría del Pueblo, la bandera. Y para allá, claro, tenemos que estar cómodas. Es una realidad difícil, es una realidad hostil y a veces hay que correr Caminar por la mucho, me vida, imagino yo, caminamos caminar mucho, estar por y lugares que no también son de fácil acceso, claro. lancha también, obviamente carretera destapada y caminar por las veredas también, sí, ahí se necesitan harto los tenis. Pero está muy guapa, defensora, me gusta su pinta, está absolutamente Muchísimas combinada y gracias. muy elegante. Muchísimas gracias. Pues qué bueno tenerla acá, defensora. Gracias por su trabajo, gracias por lo que hace, por todo eso que sacrifica de su vida por hacer de esta Colombia pues un país mejor. Yo creo que no podemos perder la fe. Es fácil caer en la desesperanza, creo que es más en ese lado en el que estamos todos los días de la vida porque la realidad nos supera, pero hay que seguir luchando con mujeres berracas como usted. Muchísimas gracias, Paula. Ahí vamos a estar y van a venir muchas más mujeres berracas. Yo digo, fueron 7 hombres defensores, deben ser 7 mujeres defensoras del pueblo, que estoy segura tengo como mínimo unas 45 candidatas para que elijan. Y como sé que usted no se adelanta, no le voy a hacer la pregunta, pero sí estoy segura que la vamos a ver en la vida pública por muchos años más. Cuando se acabe este papel en la Defensoría, seguramente la vamos a ver en otro lado. ¿Sí o no? Vamos a ver, vamos a ver. Siempre voy a servir, siempre que se pueda, desde donde sea. Defensora, gracias. Bueno, gracias a ti, Paula, por la invitación. Y a ustedes gracias por vincularse, como siempre, en Tenis, cómodamente a estas conversaciones con propósito. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.